Hoy quiero hablarles de lo que es ordenamientos. Ordenación. Consiste en organizar un conjunto de datos en un orden determinado según un criterio. La ordenación puede ser interna o externa. Interna. La hacemos en memoria con arreglos. Es muy rápida. Externa. La hacemos en dispositivos de almacenamiento externo con archivos. Para determinar lo bueno que es un algoritmo de ordenación, hay que ver la complejidad del algoritmo. Es decir, se mide en el número de operaciones básicas que realiza un algoritmo. La operación básica de un algoritmo es la operación fundamental, que es la comparación. Algoritmos de ordenación. Está el método de la burbuja, método de inserción, método de selección, el método de radix sort, método shell, método mezclas, método quick sort. Vamos a ver el método de la burbuja. La filosofía de este método es ir comparando los elementos del arreglo de dos en dos, y si no están colocados correctamente, intercambiarlos, así hasta que tengamos el arreglo ordenado. El ejemplo. Utilizaremos dos iteradores. El i va a contar las vueltas que daremos al arreglo n-1. J representará las posiciones del arreglo. Comenzamos con las dos primeras posiciones y vamos a recorrerlas y a compararlas. Si el número actual es mayor al número siguiente, debemos hacer un cambio. Y es allí que ponemos un condicional. Efectuamos el cambio y avanzamos. ¿El número actual es mayor al número siguiente? Pues la comprobación no ha sido correcta. Seguimos. ¿El número actual es mayor al número siguiente? Pues haremos un cambio. Y decimos, ¿el número actual es mayor al número siguiente? Hagamos el cambio. Volvemos al principio. Seguimos recorriendo el arreglo y volvemos a hacer la comparativa, a lo cual saltamos al siguiente porque el número 1 no es mayor al 4. Pero aquí, ¿qué sucede? ¿Número actual es mayor al número siguiente? Sí, hagamos el cambio. Y continuamos. ¿Número actual es mayor al número siguiente? Sí, hagamos el cambio. Continuamos y nos volvemos a hacer la comprobación. Seguimos adelante y aquí número actual es mayor al número siguiente. Efectuemos el cambio. Y ya a esta altura el arreglo está ordenado, pero si vemos, nuestro ciclo sigue trabajando. Y ha hecho una vuelta y media de más. Aunque hizo esa vuelta y media de más, nuestro arreglo sabemos que está ordenado.
Bien, aquí hemos ingresado los valores 5, 3, 4, 2 y 1 para nuestro arreglo. Y aquí vemos que hizo su trabajo el método burbuja y ordenó nuestro arreglo en 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí lo presentamos en orden ascendente y en orden descendente 5, 4, 3, 2, 1. O sea, hemos mostrado el arreglo dos veces. Manera ascendente, manera descendente. Ejecución finalizada. Ahora, para que trabaje más efectivamente el algoritmo de método burbuja, hay una forma, y les voy a mostrar esa forma, pues como vimos en la parte teórica, cómo iba trabajando este método burbuja, vemos que el arreglo está ordenado, pero sigue dando vueltas y sigue girando y sigue buscando hasta que da completa la última vuelta de cada uno de los ciclos. Es por esto que vamos a mejorar este método burbuja para que no trabaje de más, ni ocupe de más memoria, ni de más recursos. Bien, aquí hemos visto, he mejorado este algoritmo, el método burbuja, poniendo esta variable como lógica. Sabemos que las variables lógicas tienen dos formatos nada más, dos valores que son falso o verdadero. Aquí le asignamos a esta variable lógica el valor de falso y al iterador le asignamos el 0. Cuando entras al ciclo mientras dice que ordenado sea igual a falso y el iterador sea menor o igual a 3, vamos a hacer lo siguiente. Ordenado se le va a asignar verdadero y va a comenzar a recorrer el ciclo desde el 0 al 3, de 1 en 1, sumando 1. Comenzamos y comienza a hacer el condicional. En la primera posición se fija si la primera posición del arreglo es mayor a la segunda posición. Es por eso que el condicional aquí llega hasta 3, porque si pusiéramos 4 se pasaría en la comprobación. Entonces tiene que llegar nada más que hasta 3. Al llegar aquí al condicional, revisamos esta condición y si sucede que el primer número es mayor al siguiente, bueno, pues hace el cambio usando la variable auxiliar, guardamos el primer lugar y en el primer lugar le ponemos el segundo y después en el segundo guardamos el primer lugar que estaba en auxiliar. Ordenado pasa a ser falso y vuelve así el ciclo a recorrer todas las posiciones del arreglo. Una vez que pasó a todas las posiciones, pues el iterador suma 1 y viene de nuevo aquí y dice, a ver, ordenado sigue valiendo falso. Si sigue valiendo falso y el iterador sigue estando menor a 3, viene y ordenado va a volver a entrar aquí a verdadero, se le va a asignar verdadero y volvemos a hacer el ciclo y vuelve a recorrer. Y así va a comprobar hasta que en el momento en que el arreglo esté totalmente ordenado, nuestra variable ordenado va a pasar directo aquí y va a quedar en que está ordenado y es verdadero. Entonces va a parar de recorrer porque aquí ya no se va a cumplir una condición.
¿Cuál no se va a cumplir? En que ordenado sea igual a falso. Cuando esto ya esté ordenado, ordenado no va a cambiar, va a quedar en verdadero. Al no cumplirse aquí esta condición, es entonces que sale y ya va a mostrar nuestro arreglo ordenado, en forma o en orden ascendente y en orden descendente. Vamos a volver a probar. Hemos ingresado el número 4, el 2, el 5, el 3 y el 1, totalmente desordenado, y aquí nos muestra el arreglo ordenado es, y aquí vemos el arreglo ordenado ascendentemente y el arreglo ordenado descendentemente. Vamos a continuar ahora con el método de inserción. El ordenamiento por inserción es una manera muy natural de ordenar para un ser humano y puede usarse fácilmente para ordenar un mazo de cartas numeradas en forma arbitraria. Requiere o n al cuadrado operaciones para ordenar una lista de n elementos. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos un arreglo completamente desordenado. Y vamos a ir viendo el algoritmo. Ahí lo tenemos completo, donde vamos a usar un ciclo con un número determinado de iteraciones y otro ciclo mientras adentro, o sea, anidado sería un ciclo mientras, un ciclo con un número indeterminado de iteraciones. Vamos a usar la variable pos que viene de posición, el iterador i, el auxiliar también vamos a usar como variable y vamos a recorrer todo este arreglo, donde el condicional es que si el número de la izquierda es mayor al número actual, se hará un cambio. Posición comienza valiendo 1, que es el iterador, el valor del iterador. Vamos a comenzar desde 1, no desde 0. Recuerden que vamos a comprobar si el número de la izquierda es mayor al número actual. ¿Cuál es el número actual? Es la posición 1 del índice en el arreglo. El número de la izquierda, el número 3, es mayor al número de la posición actual. Es donde vamos a efectuar el cambio. En el ciclo, entramos al ciclo y a posición le vamos a asignar el número del iterador, que va a ser 1. Y el auxiliar va a valer 2, que es el valor que está asignado dentro del índice. Vamos a entrar en el ciclo mientras y vamos a comprobar. La posición es mayor a 0 y el número de posición menos 1 es mayor a auxiliar. Aquí ponemos como una iteración la posición menos 1. Recordemos que esto está haciendo referencia al índice en el arreglo, que la posición sería 0. Posición vale 1, recordemos por el iterador. Entonces cuando ponemos menos 1 estamos yéndonos a la posición 0. Si estas dos cosas suceden, recordemos que tenemos el operador lógico AND, la conjunción Y, donde las dos partes deben ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Si una de las dos partes de esta condición es falsa y la otra verdadera, la conclusión va a ser falso. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a entrar al ciclo mientras. Al cumplirse esta condición, ¿qué va a suceder? Ha comprobado que la posición es mayor a 0
y que el número de posición menos 1 es mayor al auxiliar. Si eso sucede, entonces el número de posición, que es, en este caso en el arreglo es el número 2, le vamos a asignar el número de posición menos 1, le vamos a asignar el número 3, va a pasar al número 2, y el número 2 se va a borrar. Pero ¿dónde está el número 2? Está guardado el número 2 en el auxiliar. Y ahora, la posición, le vamos a asignar posición menos 1. Salimos del ciclo mientras, y ahora al número de posición le vamos a asignar el auxiliar. ¿Cuál era el auxiliar? Era el número 2. Y aquí vamos a ver exactamente cómo sucede esto. Vemos elimina el 2, le asignamos el 3, ahora posición vale 0. Al salir del ciclo mientras, el arreglo en el número de posición que ahora vale 0, le vamos a asignar el auxiliar que valía 2. Pasamos al siguiente. Ahora posición se le asignó el 2, porque en el ciclo para se le está sumando. Auxiliar va a valer 5, que es el valor que está dentro de la posición. Y ha comprobado, ¿por qué no sucedió nada? Porque ha comprobado que el número de posición es mayor a 0, eso es verdadero. Pero el número de posición menos 1 no es mayor al auxiliar, porque el auxiliar vale 5. No entra el ciclo mientras y continúa. Ahora posición tiene el valor del iterador que vale 3. Es la tercera vuelta que va a ser el ciclo para. Y el auxiliar va a valer 4. Vamos a ver la comprobación del ciclo mientras. Y ha comprobado que el número de posición 3 es mayor a 0. Eso es verdadero. Y ahora el número de posición menos 1, en este caso sería 5. Es mayor al número del auxiliar que valía 4. Es por eso que entra al ciclo mientras y va a hacer el cambio. 5 va a pasar a la posición menos 1. Posición va a valer 2. Sale del ciclo mientras y ahora al número de posición le va a asignar el número que quedó guardado, el valor en auxiliar. Y pasamos a la última posición. Y vamos a continuar comprobando. Ahora posición va a tener el valor de la vuelta del ciclo, que es 4, y auxiliar vale 1. Comprueba en el ciclo mientras y hace el intercambio. Se posiciona el 5. Vamos a seguir con el ciclo mientras. Una vez que ya ha colocado el número 5 en su lugar, ese es el número mayor de este arreglo, el ciclo mientras va a seguir comprobando si la posición es mayor a 0 y el número de posición menos 1 es mayor a auxiliar, que es verdadero que posición es mayor a 0 y es verdadero que el número de posición menos 1 es mayor a auxiliar. Es por eso que ahora en la posición 3 va a guardar el 4. Ahora posición vale 2 y en la posición 2 va a asignarle el 3. En la posición 1 va a asignarle el 2. Estamos en el ciclo mientras. Sale del ciclo mientras y dice número de posición, que ahora vale 0. Vamos a asignarle el último número que se guardó en auxiliar. Nuestro arreglo está ordenado.
Vemos cómo ha trabajado perfectamente este método de inserción. Le he ingresado como primer número a este arreglo todos los números desordenados, el 3, el 2, el 5, el 1, el 4, y aquí vemos el arreglo ordenado, forma ascendente, forma descendente. Vamos a ver el método de selección. El ordenamiento por selección se trata de buscar el elemento más pequeño y colocarlo en la primera posición. Después, el segundo más pequeño y colocarlo en la segunda posición, y así sucesivamente hasta que el arreglo esté ordenado. El ejemplo. Tenemos este arreglo con todos los números desordenados y vamos a ir cargando lo que es el algoritmo. Ciclo para, que va a recorrer desde 0 hasta 3. Mínimo vale 0. Otro ciclo para con un iterador J, donde vamos a poner que va a recorrer, le va a asignar al J el iterador más 1. Le va a asignar un número más, 0, 1. Y va a recorrer hasta 4. Vamos a comprobar el segundo índice de nuestro arreglo. Y aquí vamos a hacer la comprobación con este condicional. Si el arreglo número en su iterador J es menor al número del arreglo mínimo, entonces mínimo se le va a asignar el valor de J. Mínimo va a valer 1. Sigue haciendo la comprobación a ver cuál es el número menor. Estamos recorriendo el ciclo para con el iterador J. Entonces en auxiliar se va a guardar el número de iterador y el número de iterador se va a guardar el número mínimo, y el número que es mínimo va a guardar el número auxiliar, y allí vemos el intercambio. Va a hacer de nuevo las comprobaciones. ¿Cuál es el menor? ¿El 5? ¿El 4? Y logra encontrar que el número mínimo es el 3 en la posición 4. Está ordenado. Vemos que el algoritmo funciona
Muy bien, digitamos el 3, digitamos el 2, totalmente desordenado este arreglo, el 5, el 4 y el 1. Luego vemos el arreglo ordenado ascendentemente y descendentemente. Estos tres métodos de ordenamiento, el método burbuja, el método de inserción y el método de selección, son los tres métodos de ordenamiento más básicos. No se usan para grandes números o arreglos con muchos elementos, sino que se usan para enseñar en estos métodos básicos, en arreglos pequeños. No están siendo usados en arreglos con dimensiones muy grandes, pero es necesario que aprendan en esta enseñanza de programación desde cero lo que son estos tres tipos de ordenamientos: de burbuja, inserción y selección. Pueden ponerlos en práctica con los ejercicios que ya les hemos dado de arreglos.